perfecto. Pues buenas noches a todos, muchas gracias. Veo muchas caras conocidas, entonces agradecerles a todos su paciencia por aguantarme en cada uno de estos ciclos y obviamente agradecerle a Raimundo por la invitación permanente que tenemos mis colegas y yo en este espacio del MIP. Pues efectivamente con la idea, digamos, de calentar un poquito la mesa para la próxima visita del Mer Mendoza, pues quisiera contextualizar un poco todo este tema de la así llamada narcoliteratura o literatura sobre el narcotráfico en México, en donde el Mer Mendoza es uno de los representantes más importantes y más destacados a nivel internacional. Entonces, bueno, hablar sobre narcotráfico, pues habrá que decir que para muchos de nosotros este puede ser un tema que pareciera ser algo muy nuevo, pero claramente en México este tema tiene más de 100 años. Los historiadores se siguen peleando cuándo inicia el narcotráfico en México. Algunos sitúan el periodo de entreguerras como el origen del narcotráfico en México, por un tema muy puntual de que Estados Unidos ya no podía cubrir la producción de amapola. Con la amapola fabrican la morfina que la necesitaban los soldados al frente en Europa. Entonces le pide a México que se ponga a producir amapola para surtir a las tropas al frente. Termina la guerra, Estados Unidos le dice a México, bueno, fue un placer hacer negocios contigo, pero evidentemente los que estaban ganando dinero con ese negocio dijeron, bueno, nada más es cosa de conseguir nuevos clientes. Y como coincide con el fin de la prohibición del alcohol en los Estados Unidos, todo el crimen organizado comienza a introducir narcóticos y ahí los mexicanos encuentran un nuevo espacio. Otros se van más para atrás y dicen que desde principios del pasado siglo los chinos ya tenían armado todo un negocio de tráfico de amapola en Sinaloa, en Durango, en Chihuahua. Entonces no sabemos cuándo empieza todo este tema del narcotráfico en México. Si los historiadores no se pueden poner de acuerdo, menos sabré yo, ¿no? En todo caso, la novela sobre el narcotráfico tampoco es un fenómeno nuevo. Hoy día el mercado editorial nos inunda todos los días con cualquier cantidad de novelas sobre este tema y hasta ya surgió la categoría de narcoliteratura, pero podemos encontrar antecedentes desde mucho tiempo atrás. Hasta donde sabemos, la primera novela sobre el narcotráfico es Diario de un narcotraficante, de Ángel Onaca Beba, publicada en 1967. Esta novela aparece publicada por la editorial Amic, que es una editorial bastante menor. Hay que decir también que es una novela, pues yo la veo incluso hasta mal escrita, con unos temas de redacción ahí garrafales, muy mal editada, hay páginas en las que no se pueden leer de que salió mal impreso. Pero bueno, ese es hasta donde sabemos el primer antecedente. Tenemos también otros antecedentes previos. Por ahí Gonzalo Martré, en los 90s. Este autor muy prolífico, tiene cualquier cantidad de libros publicados. Recientemente Alfaguara acaba de recuperar su novela más famosa, que es Los símbolos transparentes sobre el movimiento estudiantil de Tlatelolco. Pero bueno, tiene una producción inmensa este señor, pero siempre ha sido como un escritor, digamos, de la serie B de la literatura mexicana. Por ahí escribía las historietas de Fantomas, por ejemplo. Y bueno, él en los 90 empieza a publicar una serie de novelas, con novelas negras, con un tema, con trasfondo del narcotráfico. Y ahí aparece el detective Malverde, evidentemente haciendo alusión al santo narco en Sinaloa. Y bueno, estas novelas se publican por editoriales como Selector, La Cofradía de los Coyotes. Es decir, al igual que el primer ejemplo, hablamos de editoriales con poco poder de distribución, con poco capital simbólico. El propio Elmer Mendoza comienza a publicar desde los 80s una serie de crónicas sobre el narcotráfico, como Trancapalanca o Cada Respiro que Tomas, que una vez más son publicados por el Fondo Estatal de Sinaloa. Y ese es así como que el panorama, ¿no? Por ahí Héctor Aguilar Camín también tiene algunos relatos que aparecen en su antología de cuentos, historias conversadas. Pero a donde quiero llegar es que desde los 60s hasta más o menos finales de los 90s ya hay ejemplos de escritores que retoman el tema del narcotráfico, pero el panorama es eso, ¿no? Editoriales con poco poder de distribución. Estas novelas no se conocen, no se distribuyen, las habrán leído 3 personas en su momento y no pasó nada realmente con estas novelas. Cuando llegamos al año 2000, claramente van a cambiar las cosas. Todos sabemos que hay un cambio en la esfera política, llega el PAN al poder y ahí como que cambian las reglas del juego.
y especialmente en el pasado sexenio de Felipe Calderón, ahí todos los vivimos, todos lo sabemos, le declara directamente la guerra al narcotráfico, y este tema se va al centro de la agenda política. Los medios masivos de comunicación no hablan de otra cosa, comienzan a ver descabezados por todos lados. Entonces el narcotráfico se vuelve un fenómeno sumamente visible a nivel nacional, no porque no existiera antes, lleva 100 años el narcotráfico, pero había como que una política de no darle cobertura a este tema, no tirar el tapetito y que no se supiera, y eso es lo que va a cambiar cuando llega específicamente el PAN al poder. Esto no lo digo yo, por ahí Juan Villoro, excelente periodista y escritor mexicano, tiene un artículo muy interesante que se llama La alfombra roja del terror narco, donde él explica justamente todo eso. Hasta nos habla, ¿no?, de toda la retórica utilizada en el lenguaje político mexicano antes del PAN, donde al adversario se le madruga, los negocios se hacen en lo oscurito, todo es por debajo del mantel. Entonces dice Villoro, claramente no es que no existiera todos estos temas, lo que pasa es que se ocultaban. Cuando llega el PAN se ponen en primer plano, y dice Villoro, poco menos que el mismo crimen organizado pareciera adoptar los códigos de la sociedad del espectáculo, y ahora hacen sus crímenes a plena luz del día, y crímenes absolutamente espectaculares. Entre más se hable de mí, más poderoso soy. Entonces, insisto, no es que surgiese algo nuevo, sino que cambian las reglas del juego y la cobertura que se le da a todo este tema. Y eso va a tener como consecuencia, obviamente, que la industria editorial empiece a explotar todo este tema, y empiezan a aparecer una enorme cantidad de novelas que van a recuperar todo este tema del narcotráfico, y se empieza a hablar de narconovela. Vuelvo a lo mismo, ya había antecedentes antes, pero no había todo un discurso político y mediático que generase un mercado de recepción para la literatura del narcotráfico. De pronto lo va a haber por una serie de temas políticos. Y esto va a tener como consecuencia, entre muchas otras, en el caso específico de la literatura, también el interés de España en todo este tema. Y hablo de España porque sabemos que España domina el mercado de toda la literatura en lengua española. Si tú quieres que te lean en México, hay que publicar en editoriales españolas, ¿no? De eso, los tiempos del boom sabemos. No hubiese habido boom si no hubiera habido Six Barral promocionando a Vargas Llosa y a Cabrera Infante. Entonces ese es un tema, ¿no?, que ya lo damos por sentado. Si quieres que te lean en México o en Guatemala o en Argentina, hay que publicar en España. Mandar tu libro para allá, que lo publiquen para que venga de regreso y entonces ya lo lean. Entonces, concretamente con Elmer Mendoza, creo que el tema de España es decisivo, porque entre los textos que empiezan a aparecer ya cuando hay un interés global por cubrir el narcotráfico en México, amparado por la guerra contra el narcotráfico en la esfera política y por la cobertura de los medios de comunicación, está la famosa novela de Pérez Reverte de La Reina del Sur, que además ya ha sido llevada a la televisión, tuvo un gran éxito editorial. Y bueno, justamente Pérez Reverte, cuando está promocionando esta novela en todos los países hispanohablantes, él le hizo una gran promoción a Elmer Mendoza y comentaba que él viajó a Sinaloa, se entrevistó con Elmer, se volvieron cuates, que incluso Elmer Mendoza le ayudó con los diálogos para que no hablaran en madrileño sino en sinaloense los personajes. Por ahí Elmer lo asesoró, y esto se ve de algún modo en el momento en el que Elmer Mendoza es lanzado en España por la editorial Tusquets, además con un premio incluido por la novela Balas de Plata, que gana el premio de novela Tusquets. Y ahí se empieza a basificar tanto la figura de Elmer Mendoza como la de tantos otros escritores mexicanos que también estaban o ya venían escribiendo sobre estos temas, o que recién empezaban porque vieron una ventanita editorial, ¿no? Si el tema está calientito, pues voy a escribir de esto. Otro tema, bueno, incluso, paréntesis, la editorial Tusquets acaba de reeditar uno de los primeros narcolibros, que es el de Trancapalanca. Entonces, además, ya está recuperando, además, Tusquets, la obra previa de Elmer, que estaba circulando por editoriales menores. Otro dato significativo en el que yo vería la mano de España para crear todo un mercado literario de la narcoliteratura es lo que ocurre con Yuri Herrera, escritor muy interesante, que tiene una novela formidable que se llama Trabajos del Reino, que esta novela es publicada originalmente por el Fondo Editorial Tierra Adentro, e incluso recibe este premio de novela binacional Frontera de Palabras,
que otorga cada año el Fondo Editorial Tierra Adentro, novelas que problematicen específicamente el tema de la frontera. Y la convocatoria sale para escritores que vivan en ciudades fronterizas, sean las ciudades mexicanas o norteamericanas, pero ciudades de frontera. Y bueno, Yuri Herrera publica originalmente su novela en Tierra Adentro, gana el premio, pero no por absolutamente nada con la novela. Pero la recupera España con la editorial Periférica y de pronto Yuri Herrera ya es, junto con Elmer Mendoza, de los autores canónicos de la narcoliteratura. Entonces, bueno, creo que ahí está la mano de España, ¿no? Por un lado, insisto, hay que considerar la esfera política y los medios masivos de comunicación que favorecen la creación de un mercado editorial para estos temas, pero por el otro, también las grandes editoriales españolas empiezan a recoger a todos estos autores. Recogen a Yuri Herrera, el caso de Periférica, a Tusquets recupera a Elmer Mendoza, por ahí Anagrama agarra a Juan Pablo Villalobos, Planetas agarra a Heriberto Yepes, como que Mondadori agarra a Hilario Peña, o sea, hay incluso, ¿no? Como que cada editorial tiene su narcoescritor. Periférica tiene a Yuri Herrera, Tusquets Elmer Mendoza, Anagrama Villalobos, Planeta Yepes, Mondadori Hilario Peña, o sea, surca hasta la marca registrada, ¿no? De cada narcoescritor vinculado con una editorial específica. Entonces, bueno, aquí ya empezamos a hablar entonces ya de una presencia abrumadora del narcotráfico en la literatura mexicana. Desde luego también en la colombiana, pero bueno, no nos vamos a meter en ese tema. Y esto también va a generar ciertas reacciones en el caso de la crítica literaria. Lo comento así brevemente. Al respecto de esta novela, Balas de Plata, con la que Elmer Mendoza recibe el premio, Tusquets, va a haber una nota lapidaria de Rafael Lemus en la revista Letras Libres, donde él vincula toda la literatura o toda la narcoliteratura específicamente con los escritores del norte del país. Y se manda unas generalizaciones bárbaras, ¿no? Llega a decir que toda la literatura del norte del país es sobre el narcotráfico. Entonces, al número siguiente de Letras Libres, le responde Eduardo Antonio Parra, y bueno, le pone varias cosas en claro. Dice, punto número 1, hay una tradición riquísima de literatura del norte de México que no toca el tema del narcotráfico. Jesús Gardea, Elizondo, Salazar, el primer Daniel Sada. Entonces, la narcoliteratura no es exclusiva de la literatura del norte de México. Y por otra parte, no todos los escritores de narcoliteratura son del norte. Aguilar Camín, por ejemplo, que ha escrito muchísimas novelas de este tema, es de Quintana Roo. El propio Roberto Bolaño, que habla en algunas novelas del narcotráfico en México, es de Chile. Yuri Herrera es de Hidalgo, ¿no? Entonces, pero bueno, es parte de la confusión que ha seguido el discurso de la recepción de la narcoliteratura, que se le ha querido vincular específicamente con la tradición de la literatura del norte del país. Y desde luego los detractores que especifican, ¿no? Que esto no es un fenómeno específicamente del norte, ni mucho menos. Entonces, bueno, esto lo comento porque así es como yo me acerqué a todo este tema de la narcoliteratura, así como anécdota personal, que me llamaba mucho la atención que todas las discusiones y todo el debate consistían únicamente en decir de, bueno, pero lo escriben los del norte, no lo escriben. No, porque mira, Aguilar también no es del norte, bueno, pero sí es del norte y escribe sobre este tema. Y yo lo que veía es que no había como que un verdadero esfuerzo por decir, bueno, ¿qué tiene en común la narcoliteratura además del narcotráfico? Es decir, el que haya novelas que recuperan el fenómeno del narcotráfico implica específicamente que existe o no la narcoliteratura, o hay algo más, es decir, hay una forma específica de organizar el texto, hay ciertas metáforas afines a las que recurren los novelistas para dar cuenta de toda esta problemática social, política, cultural, etc. Y así fue como yo me acerqué a este tema, ¿no? Tratando de sistematizar un poco todo este tema de la narcoliteratura. Entonces, a continuación quisiera presentar algunas de las conclusiones a las que yo particularmente he llegado, y por supuesto se vale que me contradiga, ¿no? Entonces, bueno, una de las primeras cosas que empecé a notar, que va a ser una presencia constante en todas las narconovelas, bueno, no en todas, pero sí en un gran número, tiene que ver con la presencia del cuerpo como una metáfora muy presente en todas las, bueno, no en todas, pero en muchas novelas. Entonces doy algunos ejemplos. Por ejemplo, esta novela formidable de Juan Pablo Villalobos, En Fiesta en la Madriguera,
En esa novela el narrador es un niño que es hijo de un narcotraficante. Y bueno, este chico vive encerrado dentro de la mansión por cuestiones de seguridad. El padre no se anima a sacarlo por cuestiones obvias de que todo el mundo anda detrás del padre. Entonces este chico, el único enlace que posee con el mundo exterior es a través de la televisión y de un profesor particular que vive ahí en la casa y que es el encargado de su educación. Entonces, bueno, a lo largo de la televisión este chico empieza a seguir la noticia de un cuerpo desmembrado que va recogiendo por partes la policía en diferentes puntos de la ciudad, y este chico se da cuenta que la conducta de su padre cambia a partir de que empieza a surgir esta noticia en los medios de comunicación. Entonces, digamos que allí en la novela tiene como la trama se desenvuelve en función de un cuerpo desmembrado que va apareciendo en distintos puntos de la ciudad, y además es información que el chico recibe a pedazos literalmente, porque luego el papá lo ve viendo las noticias. No, hijo, cámbialo de canal, no veas eso, ¿no? Ahí es donde el chico empieza a decir, pues, ¿por qué le afecta tanto a mi papá esto? Entonces, literalmente la novela son trozos de información a partir de un cuerpo desmembrado que va apareciendo en la ciudad. Entonces, ese es como un ejemplo. Además, ¿no?, cuando esta novela está lleno de ejemplos corporales, o por ahí este chico, ¿no?, luego le regalan unos hipopótamos, pero se enferman y se mueren, entonces le cortan la cabeza a los hipopótamos y les cuelgan en la pared, así como las personas que cazan. Entonces hay una metáfora continua de cuerpos desmembrados a lo largo de esa novela, que es una novela fragmentaria, porque este chico está armando una historia con trozos de información. Otro caso, en un relato de Héctor Aguilar Camín, Pasado Pendiente, también ahí en ese relato tenemos a un norteamericano que va a Sinaloa y empieza a armar toda una red de tráfico de amapola para elaborar la heroína. Y bueno, al principio, cuando aparece por primera vez en el relato, norteamericano nos lo describen como un tipo casi de 2 metros con una enorme cicatriz en el cuello. Era militar, entonces trae una cicatriz de guerra. Luego más adelante aparece en el relato y le falta una oreja y tiene una cicatrizota en la cabeza, y como ya no le crece el pelo anda completamente rapado. Luego más adelante en una balacera pierde un brazo. Entonces, conforme este tipo va armando una red cada vez más poderosa de tráfico en Sinaloa, el tipo literalmente se va cayendo a pedazos. Y un personaje en la novela lo llega a decir, dice, este señor se está cayendo a pedazos en sus guerras y en sus cicatrices. Otro ejemplo, ya para no abrumar, en Elmer Mendoza, en su última novela de la saga del zurdo Mendieta, más adelante hablaré de este personaje, ahí tenemos a un narcotraficante que trae un dolor de muelas terrible. Entonces anda matando dentistas porque está tan desesperado por el dolor que quiere que lo operen. Entonces, bueno, va a ver a uno y ya está cansado. No, pues vente mañana y con todo gusto te saco la muela, lo mata. Va a ver a otro, lo revisa y le dice, no, es que tienes tan inflamado que no te puedo operar ahorita. Mejor, mira, te inyecto unos desinflamantes y mañana cuando se te baje ya te opero, lo mata. Entonces, bueno, ahí el zurdo Mendieta, que es un detective, va siguiendo la pista de estos crímenes a dentistas hasta que ya se encuentra que el narco está detrás. Pero ahí reaparece nuevamente la metáfora. Allá hay un tipo con un problema corporal, un dolor de muelas que va dejando un reguero de sangre por todos lados, como consecuencia de todo esto. Y bueno, hay varios ejemplos más. Incluso en la literatura colombiana, que también se han acercado muchísimo al narcotráfico, recurren a esa metáfora constantemente también del cuerpo. Entonces, ¿cómo explico yo todo esto, ¿no?, en una lectura? Yo pienso que lo que está detrás de la representación de la problemática del narcotráfico, de esas metáforas corporales, porque además son cuerpos, digamos, violentados, en descomposición, que se están cayendo a pedazos, es una metáfora al cuerpo social. Si pensamos que desde el siglo XVIII, en Europa se recurre a la metáfora del cuerpo para pensar el espacio nacional, el Estado, la nación, como lo quieran ver, esa metáfora, ¿no?, de así como el cuerpo se compone de distintos miembros y órganos, que cada uno cumple una función, pero todos forman parte del mismo cuerpo, y para que el cuerpo funcione, cada uno de los órganos tiene que estar haciendo su trabajo. Esa metáfora en el siglo XVIII es trasladada al Estado, y viene todo este discurso de Rousseau de que el Estado como un cuerpo social, donde cada uno de los miembros son los ciudadanos, cada uno tiene que hacer su chamba para que el Estado esté en buena salud. Entonces yo veo que los novelistas del narcotráfico están recuperando la metáfora para, digamos, desarticularla, y nos están mostrando un cuerpo social que se está cayendo a pedazos violentamente,
como una metáfora de lo que está ocurriendo en México, ¿no? De ese estado fallido donde México ya se fue a la mierda. Yo soy una persona muy decente. Entonces, bueno, esa es una de las características que yo vería como propias de toda esta violencia del narcotráfico en la literatura mexicana, las metáforas corporales, en donde, bueno, Juan Pablo Villalobos, Aguilar Camín, Elmer Mendoza, Heriberto Yepes recurren constantemente a todo esto. Otra característica que yo veo como propia de un buen número de estas novelas tiene que ver con una serie de referencias intertextuales a la obra de Juan Rulfo. En varias novelas aparece ya sea o un párrafo que claramente está aludiendo a Pedro Páramo. Por ejemplo, en una muy buena novela de Víctor Hugo Rascón Banda que se llama Contrabando, la novela inicia diciendo, ¿no? Vine a Santa Rosa a visitar a mis padres. Ven, hijo, me dijo mi madre, ven a descansar y de paso escribes la novela que no te sale. Entonces ahí hay como que vine a Santa Rosa a visitar a mis padres, suena bastante al Vina Comala porque me dijeron que aquí vive mi papá. Y luego cuando este chico llega a Santa Rosa, pues se encuentra evidentemente que ya todo el mundo está muerto, como consecuencia del narcotráfico. Y hay un capítulo muy sugestivo donde este chico va a un cementerio y su mamá le empieza a señalar las lápidas y le va contando la historia de todos ellos. No, pues mira, lo mataron porque se metió en tal tema, tal. Entonces ahí está claramente un guiño a Juan Rulfo, la visita al Camposanto, los muertos hablando, en este caso a través de la mamá del narrador, el motivo del viaje de regreso a la casa familiar. Esa novela tiene como trasfondo a Rulfo, claramente. En el caso de Elmer Mendoza, él, incluso yo se lo pregunté alguna vez, pareciera ser que hasta lo toma un poco a juego. Por ejemplo, en Balas de Plata, hay un capítulo que no tiene absolutamente nada que ver con la trama, donde detective, el zurdo Mendieta, le habla por teléfono a un colega y le dice, oye, ¿tú tienes Pedro Páramo? Sí, ¿por qué? No, pues préstaselo a mi hijo porque en la escuela le dijeron que lo tiene que leer de tarea. Entonces el tipo va manejando a una librería, se baja, compra Pedro Páramo, va y se lo deja. Entonces, bueno, uno dice, si quitamos ese capítulo no pasa absolutamente nada en la novela, pero está, que es lo interesante. O en la última de la saga del zurdo Mendieta, siguiendo con Elmer Mendoza, Nombre de Perro, hay un capítulo también en el que el zurdo Mendieta está en el aeropuerto recogiendo a alguien y en ese momento dicen en el altoparlante de pasajero Juan Nepomuceno Pérez, favor de presentarse en la puerta 19 para tomar su avión rumbo a Comala. Juan Rulfo, su verdadero nombre era Juan Nepomuceno Pérez. Entonces, bueno, ahí está siempre, ¿no? En Elmer Mendoza la presencia, incluso hasta como un chiste o un cliché de yo tengo que meter a Rulfo de algún modo. Bueno, además, una novela que no tiene nada que ver con el narcotráfico, pero ahí tiene Cóbraselo Caro, ¿no? Sabemos que a Elmer Mendoza le encanta a Rulfo. Otro ejemplo, en Pasado Pendiente de Aguilar Camín, ahí hay un intertexto también muy claro con Juan Rulfo. En ese es un pequeño cuento. Hay dos amigos que van en un avión viajando a Monterrey a dar una serie de conferencias y están medio tomados y uno le empieza a platicar al otro la historia de su papá y resulta que el papá era narco, pero en algún momento el amigo lo interrumpe, ¿no? Y le dice, cabrón, esto me suena como que me estás contando a Juan Rulfo. Le dice, ¿qué Rulfo ni qué ni madre? Si siguen platicando y lo vuelve a sacar, no, mira, esto es como Rulfo, es una historia del padre, como Pedro Páramo, ¿no? En fin, también Heriberto Yepes al otro lado tiene una serie de referencias a Rulfo muy claras. Una mujer de pronto se vuelve polvo, así se queda desperdigada en un cerro como Pedro Páramo al final. Entonces, bueno, una vez que constato el fenómeno y decir, muchos de estos novelistas están recurriendo de algún modo a Juan Rulfo dentro de sus novelas, bueno, yo me pregunté por qué. Y la explicación que yo le doy, se vale que me refute más adelante, creo que tiene que ver muy vinculado con lo que vimos previamente, del tema del cuerpo. O sea, finalmente Rulfo, a través de Comala, lo que está haciendo es mostrarnos un espacio social en decadencia, en crisis. Es incluso la inversión de esa metáfora del cuerpo social, porque cuando Juan Preciado va a Comala, resulta que ahí ya no hay nada, ya están todos muertos, ya no hay cuerpo social, ya se murieron. El propio Pedro Páramo, su final como personaje, lo que se vuelve polvo y termina también desperdigado ahí en el páramo, el mismo nombre, ¿no? Pedro Páramo, Piedra del Páramo.
Entonces, va por ahí este tema, a mi modo de ver, el que estos novelistas recuperen la figura de Rulfo, porque quieren mostrar también un espacio social en crisis, y eso es lo que está detrás de la obra de Pedro Páramo, es lo que está haciendo Juan Rulfo, en un contexto muy distinto, ¿no? Juan Rulfo claramente es el fracaso de la modernidad, y el fracaso, ¿no?, de la Revolución Mexicana, que prometió modernizar a México, no lo consiguió. Entonces ese es el fracaso que está mostrando Rulfo. Aquí hablaríamos, bueno, un fracaso en un contexto distinto, una posmodernidad absolutamente decadente, donde el narcotráfico ya tiene un estatuto de gran empresa transnacional, pero que va dejando un reguero de destrucción social en el camino. Y todo esto me parecía oportuno también meterme en todo el tema rulfiano, así como paréntesis, porque muchos de los escritores, incluyendo al propio Elmer Mendoza, han sido ninguneados por los críticos literarios diciendo que son simples emuladores de Rulfo y simplemente aludiendo a un lenguaje coloquial y local. Claramente Elmer Mendoza, ya que estamos calentando la mesa para su visita, sus novelas son muy orales. Hay capítulos donde el narrador desaparece y únicamente hablan los personajes, con una oralidad muy bien lograda donde escuchamos el culichi sinaloense. Entonces muchos críticos como Rafael Lemus o Alejandro Vadillo han despachado el tema de Elmer Mendoza y de muchos otros escritores diciendo malos imitadores de Rulfo. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con la oralidad y recuperar variantes al castellano muy localistas? Me parece que estos críticos no están viendo el verdadero trasfondo, que tiene que ver con estas metáforas corporales de un cuerpo en descomposición, donde Rulfo es también parte de esta metáfora del cuerpo, ¿no? Entonces por eso lo comento. Creo que es mucho más ilustrativa esta lectura. Y bueno, otra característica que yo veo muy presente tanto en Mendoza como en muchos autores del narcotráfico tiene que ver con la presencia de intelectuales en la novela. Pongo nuevamente ejemplos como para ubicarnos. En esta novela de Fiesta en la Madriguera, que ya aludí bastante, de Juan Pablo Villalobos, justamente este narrador que es un niño, hijo de un capo, ya les comenté, ¿no?, que tiene un tutor particular, que es el que se encarga de educar al niño. Y bueno, en algún momento en la novela nos enteramos que este profesor es un novelista frustrado. Él dijo, voy a escribir una novela sobre la vida, no lo peló nadie, no la logró publicar. Entonces, pues, no le queda otra más que darle clases a este chico. Pero más adelante descubrimos que él publica un reportaje acerca de todos los tejemanejes de este capo, el papá del chico. Entonces descubrimos, ¿no?, que es una especie de intelectual heroico que se metió en el submundo criminal para verlo de cerca y poder describirlo. Y él hasta cree ingenuamente, ¿no?, que va a ser glorificado como el gran intelectual y por sus pantalones hacer esto. Pero por supuesto no ocurre absolutamente nada con su reportaje. Y luego más encima el narcotraficante por ahí logra probar que falsificó un pasaporte de Honduras para poder escapar en algún momento y lo acaban metiendo a la cárcel en Honduras. Y más encima le inventan cargos de guerrillero en Honduras, entonces lo refunden en la cárcel de por vida. Y bueno, yo lo que veo ahí que es toda una reflexión sobre la figura del escritor en el caso de mexicano. O sea, tenemos intelectual que asume ese compromiso muy de moda en los 60s y 70s, el intelectual que va en contra del poder y que tiene que denunciar la corrupción y el crítico de su tiempo, pero ya cambiaron las reglas del juego y a nadie le interesa lo que tengan que decir, y poco menos como una burla que lo acaben acusando de guerrillero y metiéndolo a la cárcel. Pensemos en toda la tradición de escritores guerrilleros que hubo en América Latina, Ernesto Cardenal, Roque Dalton, que se andaban metidos a los balazos haciendo la revolución. Ahí hay una burla porque ese intelectual ni fue guerrillero, ni a nadie le importa su reportaje y únicamente lo refunden en el bote en Honduras por denunciar lo que ocurre en México, ¿no? Es como que toda una burla. Otro caso, el cuento de Aguilar Camín, que ya lo di mucho, Pasado Pendiente. Justamente estos dos intelectuales que viajan a Monterrey a dar conferencias son escritores. Entonces uno le empieza a contar al otro de, mira, voy a escribir una novela con la historia de mi papá. Y el otro le dice, no, esta novela la escribo yo. No, ¿me vas a chingar el argumento? Pues claro que te lo voy a chingar, ¿para qué me lo cuentas? Entonces ahí están nuevamente dos intelectuales acercándose a la historia del narcotráfico.
No están implicados específicamente, pero sí son testigos privilegiados, al igual que en Fiesta de la Madriguera, ¿no? Este profesor no es narco, pero está muy cerca del narcotráfico. Estos intelectuales, bueno, uno de ellos no es narcotraficante, pero su papá lo fue, entonces está de algún modo cercano a todo este mundo. En el caso de Elmer Mendoza, justamente este detective, el zurdo Mendieta, que ya van hasta el momento 3 novelas, que son Balas de Plata, La Prueba del Ácido y Nombre de Perro. Este detective que está combatiendo la corrupción en Sinaloa y que muchas veces acaba metiéndose detrás de los narcos, como dato, estudió la licenciatura en letras españolas antes de meterse de detective. Entonces, otro gran ejemplo, ¿no? En Trabajos del Reino, de Yuri Herrera, también ahí hay un narcotraficante muy poderoso, incluso le dicen el rey, que tiene a dos, digamos, letrados dentro de su organización, un compositor de narcocorridos y un periodista. Y además se vuelven muy buenos amigos el cantante de narcocorridos y el periodista, y conforme avanza la novela entendemos que los dos, desde la letra o desde la escritura, están ayudando o están prestando un servicio a este narcotraficante, solo que en distintos frentes. El periodista se encarga, digamos, de la imagen pública. Obviamente tergiversa toda la información en los diarios, presenta al rey como una personalidad muy importante en su espacio social, que es dadivoso, que es generoso, que ayuda a construir caminos, escuelas, canchas. Desmiente cuando lo quieren vincular con el narcotráfico, sale el periodista a desmentirlo, es una ofensa a un gran empresario. Y en paralelo tenemos al cantante de narcocorridos, platicando, digamos, la realidad de lo que ocurre con este señor y describe sus hazañas, sus matanzas, solo que él se está dirigiendo a un espacio distinto y él está componiendo narcocorridos para los que sí están implicados en el narcotráfico, como para decir, pues mira, sí es muy buena gente, pero no te metas con él, no lo traiciones porque te carga la fregada. Entonces vemos ahí a los dos intelectuales, uno escribiendo para el espacio público y otro al interior del narcotráfico, uno escribiendo notas periodísticas en un lenguaje erudito, el otro escribiendo en un lenguaje popular narcocorridos para las cantinas, pero están prestando el mismo servicio, solo que distintas trincheras. Entonces igual, insisto, no podría poner varios ejemplos más, pero eso es como también una metáfora a lo que van a recurrir varias veces los escritores, que se acercan al fenómeno del narcotráfico. Suelen poner a una persona vinculada con el mundo de la escritura, que se vuelve un testigo de todo lo que está ocurriendo con el narcotráfico y escribe o produce un relato después, recuperando todo esto, ¿no? El periodista publica un reportaje que no le interesa a nadie, el artista publica, bueno, le dicen el artista en esta novela, escribe narcocorridos. Bueno, el zurdo Mendieta no publica nada todavía, pero veremos si más adelante Elmer Mendoza lo pone a publicar. En esta novela Contrabando que les comenté, el personaje es un dramaturgo que va a su pueblo natal en Santa Rosa porque está bloqueado en un proyecto de escritura y justamente la mamá es la que le dice, no, pues aquí en el campo, el aire puro, se te va a desbloquear. Entonces él termina escribiendo justamente un guión cinematográfico sobre una venganza entre narcotraficantes, que además se la rechazan. Él tenía que escribir una historia de amor de charros pensado así en un ambiente campirano del siglo de oro mexicano, de todo este tema de Negrete y todo, y termina escribiendo una historia de narcos. Entonces al final no le publican el proyecto, o sea, no corre su proyecto de escritura, pero está esa reflexión, ¿no? Un intelectual que se acerca al narcotráfico y produce un texto, genera una reflexión. ¿Cómo lo vinculo? ¿Cómo lo explico? Pues yo aquí lo que vería es que históricamente ha existido siempre esa función social del intelectual en Hispanoamérica. Siempre se le ha pedido al intelectual que sea el que le dé voz, digamos, a los problemas sociales, al que represente los conflictos, al que interprete la realidad. En el siglo XIX, diríamos de Ángel Rama, eran directamente los escritores, figuras además políticas de mucho poder. Pensemos, ¿no?, en todos los escritores del siglo XIX que además fueron o presidentes o senadores o gobernadores, no sé, López Portillo, Sarmiento en Argentina. En el siglo XX empieza a aparecer más bien la figura ya no del escritor como dependiente del poder o al servicio del poder, sino el crítico del poder,
y es el escritor que es combativo y que critica y que denuncia y que hace ruido. Entonces estos novelistas siguen acercándose a esa figura del intelectual como el responsable de describir el fenómeno del narcotráfico y explicar o dotar de sentido a este fenómeno tan complejo que estamos viviendo, pero ya con un desencanto absoluto, porque finalmente todos estos escritores, sus textos no pasa absolutamente nada con ellos, no son publicados, nadie los lee, los meten a la cárcel. El cantante de narcocorridos en Trabajos del Reino, al final se lo acaban acusando de traidor y tiene que salir huyendo. Entonces está nuevamente recuperar esa idea del intelectual como alguien que critica, denuncia y que al mismo tiempo vuelve legibles los fenómenos sociales, pero aquí ya con el desencanto. Aquí no estamos frente a Octavio Paz, que lo que decía Octavio Paz era verdad absoluta y todo, no, si lo dijo Paz es dogma. Aquí lo dice el intelectual, pero nadie lo pela. Entonces ya hay un desencanto a la figura del escritor. Entonces, bueno, estas son algunas ideas, ¿no?, que yo veo como características o prototípicas de la así llamada narcoliteratura. Me parece que más que discutir que si son escritores del norte o no son del norte y si hay literatura norteña al margen del narcotráfico, modestamente me atrevo a proponer estas ideas como bastante más enriquecedoras, como características de la narcoliteratura: las metáforas corporales, el tema de la presencia del intelectual, la preocupación por el lugar del discurso de la letra, la presencia de Juan Rulfo, y además, así como chismes se los comento, muchas de estas características yo las he encontrado además en escritores colombianos. Entonces no deja de ser interesante que otro país que sufre de los mismos problemas por los que está atravesando ahorita México, al acercarse al fenómeno del narcotráfico, hayan recurrido a metáforas similares. En Colombia también tenemos intelectuales implicados en el narcotráfico, bueno, desde la novela. Tenemos metáforas corporales, en muchos de ellos también hay referencias muy explícitas a Rulfo, entonces que Rulfo funcione también en Colombia me parece muy interesante. Entonces, bueno, todo esto son parte, ¿no?, de una investigación en proceso que yo estoy haciendo, donde he encontrado todas estas características y en donde Elmer Mendoza es claramente una de las figuras que mejor ejemplifica. Están todas estas metáforas en Mendoza, ¿no? Y también se le ha vinculado, ¿no?, como un escritor del norte, pero yo lo veo eso como occidental. Bueno, sí, Elmer Mendoza es un escritor del norte de México, pero no creo que eso sea lo que define específicamente este tema. Y ya por último, para concluir, el tema de la violencia, que está muy vinculado con todo lo que menciono. Claramente son novelas muy violentas las que se acercan al tema del narcotráfico, pero la violencia por sí misma no es garantía de que estamos en el ámbito de la narcoliteratura, porque podemos encontrar novelas muy violentas en contextos muy ajenos a todo esto. Si nos vamos a Centroamérica, todas las novelas sobre las guerras civiles que hay ahí no tienen nada que ver con el narcotráfico mexicano y son novelas muy violentas. Lo que yo veo es que son, digamos, violencia, o aquí utilizando un término muy pedante que tomo de Walter Benjamin. Yo lo que veo es que en estas novelas hay violencia revolucionaria. ¿A qué me refiero con esto? Por ahí Walter Benjamin, en un ensayo, se me está yendo el título exacto, pero tiene que ver algo con violencia, desde luego. Él habla, ¿no?, de que existe la violencia institucional y la violencia revolucionaria. Digamos que el Estado es el portador legítimo de la violencia. Se supone que el Estado es el que sí puede en un momento dado tener que ejercer la fuerza para restablecer el orden. Entonces, dentro de una violencia institucional existen ciertos espacios para ejercer una violencia anti-institucional, que lo que hace es tratar de presionar al Estado para obligarlo a ejercer o dar ciertas concesiones. Entonces dice Benjamin, la huelga es un gran ejemplo de una violencia antiinstitucional. La huelga no pretende, desde luego, subvertir o modificar o cambiar completamente el sistema. Lo que la huelga pretende es interrumpir el orden normal o el funcionamiento de las cosas para presionar al Estado y obligarlo a otorgar ciertas concesiones. Dice Walter Benjamin, en cambio, la violencia revolucionaria es la que pretende destruir o acabar completamente con el orden vigente e instituir un nuevo orden. El ejemplo que pone Walter Benjamin es, por ejemplo, el nazismo.
Claramente lo que quería era crear un nuevo Estado. Además, incluso con una política racial muy clara, quería borrar todo lo anterior para incluir un nuevo Estado. Entonces el nazismo podríamos pensar que es una violencia revolucionaria de ese Benjamin. Creo que el narcotráfico, tal como llegan a plasmarlo muchos novelistas, ahí la violencia efectivamente está operando como una violencia revolucionaria, porque se ve que el narcotráfico tiene efectivamente este poder de crear acabar con un orden e instaurar un nuevo orden. Entonces, en muchas novelas, lo que vemos es que efectivamente el narcotráfico ya es el Estado en ciertas regiones del país. Esto es lo que ocurre en Fiesta en la Madriguera o en Trabajos del Reino, donde incluso al capo ya lo titulan el rey, y claramente ya vemos hasta senadores y gobernadores yendo con él a pedirle, oye, pues échame la mano con esto. Entonces ahí ya hay un nuevo orden, ya es el narcotráfico, el nuevo punto. O en esta novela de Fiesta en la Madriguera, que les comenté, en algún momento este chico empieza a interesarse por toda la historia de la guillotina en Francia, y comienza a generar un interés morboso por toda esta idea de las decapitaciones. Y luego les comenté cuando se le mueren esos hipopótamos que les regala su papá, que les cortan las cabezas y las cuelgan ahí en la casa. Justamente les pone Luis y Antonieta a los hipopótamos, en alusión claramente a los reyes que los guillotinaron. Entonces ahí también hay alusión a una violencia que ya tiene implícito un carácter revolucionario. No en vano está el tema de la guillotina detrás, no están las cabezas, reciben estos nombres de Luis y Antonieta. Entonces ya se está mostrando cómo detrás de esta violencia a la que está sistemáticamente recurriendo el narcotráfico hay un potencial revolucionario, diríamos desde Walter Benjamin. El narcotráfico está tratando de tirar al Estado para crear su nuevo orden, y pareciera ser que esa es la única pregunta que queda, ¿no?, en este momento. ¿El Estado ya es el narcotráfico, o el Estado sigue combatiendo el narcotráfico, o el Estado ya fue coludido y absorbido por el narcotráfico? Son parte de las dudas en las que está reflexionando toda esta novela, y esto lo veo muy vinculado nuevamente con la figura del intelectual. Si hay toda una reflexión sobre un proceso revolucionario al interior de México, pues tiene que ser un intelectual el que haga esa reflexión, porque hay toda una carga simbólica histórica del intelectual, no como el intérprete de la realidad, el que dota de sentido. Y esto nuevamente también lo veo muy presente en Colombia, ¿no? O sea, como dato, ¿no? Los novelistas colombianos que se han acercado al tema del narcotráfico, también aparecen este potencial implícito de la violencia, pero para crear un nuevo Estado al interior de la sociedad colombiana. Como puro chisme se los comento, ¿no? A mí esta idea me llegó incluso de un colega colombiano. Un día platicando con él de todos estos narcotemas, él me dijo, bueno, es que en Colombia ya se habla en ciertos espacios académicos de la revolución del narcotráfico. Dicen, porque en Colombia, evidentemente el Estado no cambió las cosas, tampoco cambió la guerrilla, el narcotráfico sí le cambió completamente la cara a Colombia. Entonces ya se habla de la revolución del narcotráfico porque generó justo eso, una revolución. Pareciera ser que en México, tanto se habló durante años que México se estaba colombianizando, pues ya estamos completamente colombianizados. Incluso ya estamos peor, Colombia ya va mucho de salida, ya mejoraron muchas cosas. Pues pareciera ser que estamos frente a un fenómeno revolucionario en donde la literatura es un espacio privilegiado para reflexionar en torno a estos temas, haciendo desde luego un deslinde, ¿no? Muchísimas de estas narconovelas que día a día arroja la industria editorial son malísimas, y vemos un aprovechamiento netamente comercial. El tema está calientito, pues publiquemos narconovelas. Muchos autores también parecieran decir, bueno, pues me agarro del tema de moda para que me publiquen. Pero una vez que uno va desechando, sí nos encontramos con novelas bastante más interesantes, las de Elmer, las de Villalobos, las de Yuri Herrera, las de Aguilar Camín, que invitan a todas estas reflexiones, ¿no? Que aquí, pues creo que ya llegué al límite del tiempo. Pues no sé, les cedo a ustedes alguna pregunta. Estas son como algunas ideas que yo he visto. Se vale preguntar, se vale refutar, reclamar, etc. Les agradezco a todos ustedes por escucharme. Raimundo, también gracias por la invitación nuevamente. Gracias. Gracias.
Bueno, pues tenemos unos minutos por si quieren hacer algún comentario, alguna reflexión, una pregunta. Sí. Sí, bueno, lo felicito por compartirnos su entusiasmo y Gracias. mi comentario es bueno, yo encuentro en este tipo de literatura humor, digamos, un humor, pero ante, digamos, la caída de los grandes relatos, ¿no? Claro. Entonces, quisiera como que nos platicaras un poco sobre esto, ¿no? O sea, ya que el discurso de la modernidad o el Estado que provee de bienestar social no es logrado, digamos, o no se realizan claro. estos ideales, pareciera que la respuesta a tal absurdo es de risa, ¿no? Da claro. risa. Uno se puede carcajear con esto. Y no es nada más aterradora, ¿no? O sea, ya es, claro. o sea, ya pasando, digamos, como todo este malestar, como que lo que queda es la risa. Claro. Así lo veo yo, no sé qué podrías comentar. No, estoy de acuerdo. Hilario Peña, el propio Elmer Mendoza, Heriberto Yepes, sí llega un punto en el que se empiezan a tomar con humor todo esto. Pareciera ser como una reacción natural, digamos, ya que te quedas si no te ríes, ¿no? Así como viéndonos un contexto muy distinto. Pienso en esta formidable película alemana que narra las últimas horas en la vida de Hitler, ya cuando, ¿cómo se llama? ¿Cómo, perdón? Sí, justamente, ¿no? Hay una escena ya cuando es cuestión de horas para que los rusos lleguen al búnker y definitivamente caiga Alemania. Hay una escena de que están unos soldados completamente borrachos haciendo chistes en su situación, ¿no? Cuando dicen, ¿sabías que Berlín es la capital del golf? No, ¿por qué? Porque uno yo aquí, otro allá, otro allá. Entonces, pareciera ser que se reacciona ante un momento donde ya la desesperanza es total. Y muchos autores efectivamente han tomado esa puerta. Heriberto Yepes en el otro lado, pues también llega a... en algunos momentos empieza a ser bastante sarcástico, se dirige al lector, ¿no? Le dice, los chiquinarcos, dice, y aquí me veo obligado a abrir un paréntesis, estimado lector, si usted acaso vive en un país decente y no sabe lo que es un chiquinarco, le digo que es un jovencito que se emplea de sicario. Entonces, bueno, ya uno se empieza a reír, que adquieren un discurso didáctico para narrar una cuestión absolutamente terrible. Entonces sí es otra beta, ¿no? Dentro de la narcoliteratura, explorar cómo funciona el humor nos libera, ¿no? O es lo único que nos queda. Entonces sí es una muy buena observación la tuya. Y quizás, bueno, un punto interesante es que el intelectual ya no está aconsejando, ¿no? Ya no está, digamos, dirigiendo un rumbo social. Claro. O sea, ya más bien describe una situación en la que hay un colapso, digamos. Claro. Y nadie lo escucha, ¿no? Así, pues qué bueno, y no pasa absolutamente nada con su discurso. Entonces sí, también ya, pues, no sé, el intelectual también ya quedó desperfilado, ¿no? Hoy día ya no pensamos que nadie va a venir a darnos la receta para salir de todo esto. Cuando antes sí le pedíamos todavía al intelectual que interpretase los fenómenos. Pensemos en todos estos intelectuales Televisa, ¿no? Todo el tiempo estaban ahí, Poniatowska, Capaz, Fuentes, explicándonos cómo arreglar el mundo, ¿no? Hoy día ya nadie le creería a un intelectual que nos venga con la receta, y menos para cómo estamos, ¿no? Gracias. No. Sí, Yolanda. Bueno, tu cuestión ha sido muy interesante. A mí me gustaría saber este estado de violencia que estamos viviendo y que poco a poco lo que yo veo en la sociedad es que nos estamos acostumbrando a ello y estamos perdiendo la capacidad de indignación y lo que yo observo es que nos estamos acostumbrando a este tipo de situaciones y medio social, cultural. Y sí me inquieta este aumento de la literatura del narcotráfico, porque siento que afecta, bueno, en fin, la violencia a todos nos está afectando, lo reconozcamos o no, Claro. de muchas maneras, ¿no? La violencia ya está presente dentro de nosotros, en los niños, los jóvenes, en la sociedad en general. Y eso afecta el desarrollo económico, cultural, educativo de la sociedad en su conjunto. En este momento, de acuerdo a lo que tú conoces en la literatura del narcotráfico, de qué manera está afectando el leer la literatura que te hace bien como ser humano,
porque aquí sí puede llegar a ser divertida, pero ese estado de diversión que puedes encontrar este tipo de literatura, para mí no es otra cosa más que el conformismo a acostumbrarse a ese estado que no debes acostumbrarte, no debes aceptar acostumbrarte a un estado como el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera esta ya explosión de la lectura del narcotráfico afecta ya a la literatura como arte, ¿no? Porque es algo que a todos de una forma u otra nos está afectando, que estemos jóvenes y la sociedad en general estén inclinados por ese tipo de literatura. No sé si es bueno o mala se vaya, pero siento que sí afecta. Claro. Afecta Sí, el bueno, estado claro. social de un país. No, sí, te entiendo perfectamente. Ese también es uno de los temas que han despertado polémica en muchos espacios, de hasta qué punto la proliferación de obras literarias, cinematográficas, musicales, en el caso del narcocorrido, que llegan incluso a glorificar el narcotráfico, no contribuye a, digamos, seguir jodiendo las cosas. Yo soy muy mal hablado, ¿no? Evidentemente hay quienes dicen, bueno, pero es que en este caso específico la narcoliteratura no es la causa del narcotráfico, sino su efecto. Otros dirían, bueno, tal vez la literatura es la menos culpable. Hoy día pareciera ser muchísimo más influyente el discurso de los medios masivos de comunicación o de la misma música que la literatura. Pero entiendo perfectamente el conflicto, ¿no? O sea, por ahí Juan Villoro, periodista y escritor mexicano, llegó incluso a condenar categóricamente una edición, una antología de poemas que publicaron, si mal no recuerdo, en la UNAM, porque ya incluyeron narcocorridos. Entonces decía Juan Villoro, bueno, ¿cómo una universidad con todo el capital simbólico, rescatando una antología poética, mete narcocorridos? Pero hay quienes dicen, bueno, pero es que al margen de la problemática social puede haber narcocorridos que sí posean una calidad, digamos, literaria. Incluso, ¿no? Así como comentario, en mayo, a finales de mayo, se celebra un congreso en Morelia. Yo espero que lo suspendan porque me da miedo ir. Que es un congreso específico sobre música norteña y lleva como subtítulo Homenaje a Paulino Vargas. Y bueno, Paulino Vargas es un tremendo compositor, escribió muchísimos narcocorridos, escribió también otras cosas, y uno se pregunta, bueno, al margen de que ese señor esté escribiendo sobre cosas muy conflictivas, podemos negarle que es capaz de escribir un corrido bastante ingenioso, con fuerza, con intensidad. Entonces, claro, entiendo la polémica, ¿no? Y es un debate que no se ha resuelto y que está vigente todavía. Bien, sí, allí luego. Perdón, relacionado con la pregunta del comentario anterior, bueno, antes que nada, felicidades, me parece muy Hombre, muchas gracias. interesante. Para mí, digo, lo poco que he escuchado del narcocorrido es una clara apología, ¿no? Al narcotráfico, claro, a la vida, ¿no? Realmente del narcotráfico, y me parece en lo personal preocupante ese sentido. Hay un documental muy interesante de Schwartz que se llama Narcocultura. Acabo de ver incluso bien. Periodista norteamericano que se va a los extremos, ¿no? Claro. Un perito forense en Tijuana, me parece, y el Commander, que es uno de, digo, muy ad hoc porque creo que viene para el Día de las Flores, que bueno, parte del Commander, ¿no? Entonces, en ese documental, él se va a los extremos, ¿no? Claro. Y platicando con gente que tuvo la oportunidad de ver este documental en Cannes, por ejemplo, la gente se para y dice, es que no entiendo la lógica del mexicano, ¿no? Por generalizar a lo mejor de una forma incorrecta, de cómo por un lado el tipo que está diciendo es que yo tengo miedo porque voy a ir a esta escena y hay 3 colgados en un puente y a veces llegan y 2 horas después rafaguean y se acabó mi vida, ¿no? Por estar haciendo mi trabajo. Y por otro lado el tipo con una botella de Buchanan's que está diciendo, pues es que el que se mete conmigo lo mato, y de ver así la gente cantando y llenando recintos, ¿no? Entonces eso en lo personal, repito, se me hace muy preocupante, ¿no? Como el llegar a enaltecer, ¿no? ese tipo de vida, sí creo que tiene mucha relación con la descomposición social, ya sé, trilladísimo el término, pero la descomposición social que actualmente está atravesando nuestro país. No culparé tanto a la literatura, porque creo que una novela en muchos sentidos es mucho más vasta que una
Claro. en explicaciones, en psicología de personajes, en desenlace de estos, y no son 3 o 4 minutos que dicen, bueno, pues, le compongo este corrido para quedar bien o para estar adentro de eso. Entonces era como un comentario y tu opinión respecto de narcocorrido. Sí, sí, yo también vi ese documental. Pues mira, respecto del narcocorrido, hay por ahí un académico que se llama Juan Carlos Ramírez Pimienta, que publicó no hace mucho un libro que se llama Cantar a los narcos, y él justamente muestra esa mutación. También el narcocorrido es un género bastante, digamos, añejo, y él lo vincula con los corridos tequileros. Justamente durante los años de la prohibición, la ley seca en los Estados Unidos, había muchísimas personas que se dedicaban a contrabandear tequila a los Estados Unidos, y hay toda una tradición de corridos tequileros que luego mutan justamente ya en el contrabando de narcóticos. Y lo que ve en toda esta evolución Ramírez Pimienta es que en un principio los narcocorridos tenían incluso como que una moraleja. Muchos de esos corridos terminaban terriblemente para el protagonista, ya fuera o que los rinches norteamericanos lo agarraban en pleno desierto y los baleaban sin ningún intento real por detenerlos. Veían, allá hay mexicanos contrabandeando, dispárenles, o que acababan en la cárcel y hasta acababan. Por eso es mejor seguir aguantando la pobreza antes de buscar la riqueza fácil. Entonces esa era la tradición del narcocorrido. Daban cuenta de una forma de ganarse la vida en un país en el que existe la pobreza mediante el contrabando, pero siempre como muy moralistas. Y de acuerdo con la tesis de Pimienta, el narcocorrido muta a lo que popularmente se llama el corrido perrón, que ya es el corrido que enaltece al narcotráfico y lo glorifica, a raíz de los 80s con el caso de Caro Quintero. Porque bueno, una vez que viene todo este tema, que lo meten a la cárcel, una crisis política terrible con los Estados Unidos por el tema de la gente de la del Quique Camarena, empieza a surgir este rumor, que luego el propio Quintero desmintió, de que él se ofreció a pagar la deuda externa. Y además con una devaluación del peso hasta las nubes, una crisis económica terrible, se empieza a glorificar la figura de Quintero, como él se ofrece a pagar la deuda externa y se tiene que ganar la vida con medios ilegales porque el Estado. Entonces, bueno, ahí lo que diríamos es que el Estado ya estaba fallido cuando el narcocorrido cambia. Entonces el narcocorrido es producto, o sea, no origina el Estado fallido. El Estado fallido está antes y luego el narcocorrido empieza a enaltecer al narcotráfico como la alternativa porque el país se jodió desde antes. Esa es la tesis de Ramírez Pimienta, que a raíz de los 80s con este caso puntual de Quintero, es cuando muta el narcocorrido. Pero si no hubiese estado México con una devaluación hasta las nubes y con una crisis económica terrible, hubiese tenido verdaderamente posibilidades un narcotraficante de volverse un semidios popular. Probablemente no. Es decir, el narcotráfico se convierte en la alternativa cuando no puedes esperar nada del Estado. Aunque insisto, entiendo sus preocupaciones, ¿no? O sea, hasta qué punto nos está glorificando algo que no debiese ser glorificado, claramente, ¿no? En todo caso, pues, podríamos decir que lo que enaltece al tema pues serían esos medios, claro, y narcocorridos, ¿no? La literatura o los libros, las novelas que hablan del tema no enaltecen porque hay una serie de otras situaciones donde muestran digamos un antes, durante y después y todo lo que pasa en un tejido social, ¿no? Entonces un libro es mucho más complejo que un recorrido que enaltezca. Pasamos con Vicky. Difiero con la compañera porque que la narcoliteratura vaya a influir en la sociedad, no creo, porque si el mexicano no lee, claro, o sea, ¿de qué nos vamos a preocupar? Y porque no va a ser, o sea, suponiendo que así sea el origen, ¿no? O sea, no es porque leas una narconovela te vas a hacer nada. Claro. Y como dice Raimundo, o sea, ahí no se enaltece en la literatura, se presenta, ¿no? Como sucede el fenómeno. Eduardo Antonio Parra, que se acaba de presentar aquí, él comentaba que para él no es un tema, sino que el escritor está comprometido con el lenguaje, con los problemas sociales, y que él decía que a lo mejor precisamente este tema se va a explotar o se va a tratar a lo mejor 50 años después, cuando lo comprendamos
porque a veces no comprendemos realmente lo que está pasando. O puede haber pocas personas que digan, yo sí sé cómo está el tejimaneje, cómo está la corrupción, dónde está el origen, o cómo se puede solucionar, y que va a pasar como la novela de la revolución. Hasta después que sucede el fenómeno, que ya lo podemos ver a lo mejor más fríamente, lo vamos a poder analizar y lo vamos a poder presentar en una novela. Estoy de acuerdo. Es que si pensamos que este fenómeno del narcotráfico impacta en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, o sea, que existe en este momento alguien que sea capaz de hacer una lectura integral, abarcando todos los frentes, pues me parece poco menos que imposible, es una tarea titánica. Entonces sí, estoy de acuerdo también con Parra, ¿no? Que es de hecho parte de sus argumentos cuando refuta Lemus. Dice, bueno, en el fondo los escritores que se les ha vinculado como narcoescritores, esencialmente están reflexionando en torno al lenguaje. Y si pensamos en un tipo como Yuri Herrera o como Sada o el propio Parra, Elmer Mendoza es un lenguaje sumamente elaborado, de distintas maneras, evidentemente, pero no sé, Sada y Herrera le dan un estatuto de lenguaje poético a un lenguaje absolutamente dicharachero, coloquial, alterando la sintaxis. Entonces es un lenguaje muy artificial, pero muy atractivo y efectivo. En el caso de Mendoza, esa oralidad, el que el narrador se haga a un lado y deje completamente que fluya el lenguaje, que fluya las conversaciones culichis, eso es para todos los que hemos intentado alguna vez escribir y hemos llegado a la conclusión que no sabemos. Los diálogos es complicadísimo, crear diálogos convincentemente. Entonces escribir novelas tan orales es un acto de prodigio formidable. Entonces coincidiría con Parra, ¿no? Estas novelas creo que es mucho más lo que proponen en otros términos que lo que pretenden responder específicamente en tema del narcotráfico. No explican, digamos, las causas, ven los efectos, el cuerpo social en descomposición, el intelectual que ya no tiene un capital simbólico al interior de la sociedad, bla, 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 pero están viendo efectos, no explicando causas. ¿Quién puede hacer una lectura que abarque todo el tema económico, que probablemente sea la arista más compleja? ¿Cómo impacta? Si desaparece el narcotráfico, ¿qué ocurre con toda la economía global? No digamos la mexicana, ¿no? Si es una industria que genera 300 miles de millones de dólares al año, quitas eso, no sé qué pasaría. ¿Y cómo impacta en lo cultural, en lo social, en lo político? Entonces, coincido, ¿no? Algún día podremos hacer una lectura más completa de todo esto. Por ahora nos exceden. ¿Una última? Bueno, primero muchas felicidades. Gracias. Agradezco escuchar a alguien que sabe tanto del tema. Gracias. Bueno, mi pregunta es si usted cree que este género se va a, pues en unos años se va a considerar ya como género literario y se va a estudiar de esa forma, pues usted dice que hay como un trasfondo literario donde están estas metáforas, el lenguaje poético y la construcción de los personajes bien realizadas, las atmósferas bien logradas. Entonces, si a partir de eso sí se va a considerar como género literario o si solo es una moda y va a pasar de... Claro, pues es una gran pregunta. En este momento queda claro que es moda, ¿no? Ve a cualquier librería y vas a encontrar una enorme cantidad de textos y siguen saliendo. Sí me parece que va a haber textos que van a quedar, desde luego, ¿no? O sea, que sí van a trascender en el tiempo. Mi lista personal sería Trabajos del Reino, seguramente va a quedar. De Elmer Mendoza probablemente la trilogía, hasta ahora trilogía del Zurdo Mendieta también va a sobrevivir, porque además la novela negra tiene grandes aficionados a nivel mundial. Contrabando de Rascón Banda también creo que va a sobrevivir porque es excelente, pero hay muchas otras que no van a ser leídas nunca más, ¿no? En Colombia también hay unas novelas formidables, Cartas Cruzadas de Darío Jaramillo, La Virgen de los Sicarios de Vallejo, seguramente esas van a quedar. Ahora, ¿se van a seguir escribiendo ya así como hay novela negra, va a haber narconovela? No lo sé. Probablemente las tengamos que leer, digamos, como hoy día leemos la novela de la Revolución Mexicana, ¿no? Una novela que responde a una crisis política que existió en algún momento, que tienes que apoyarte en lo histórico para entenderlas cabalmente, pero pues obviamente esas novelas, por ahí alguien escribe una ya con un cierto dejo nostálgico, como Fuentes, que llegó a escribir varias, 80s, 90s, pero bueno, claramente pasa lo político, por lo tanto también pasa lo literario, y quedan algunas como muestras representativas de lo que fue un género en algún momento en expansión, ¿no? Pero no sé, evidentemente no soy futurólogo. Bien, pues muchas
No, gracias a todos.